Buen día, esta es una serie de videos para el curso de Bases de Datos 1, en el cual vamos a presentar los conceptos básicos sobre el curso de Bases de Datos 1. Como primer paso tenemos una presentación, la cual es los objetivos del curso y una biografía del que les habla. Mi nombre es Miguel Ángel David Espejo y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander, sede Barbosa. El objetivo principal del curso es crear una herramienta integral que facilite y mejore el aprendizaje de conceptos fundamentales del curso de bases de datos, apoyando a estudiantes nuevos y para que les sea muchísimo más fácil y promover la autoeducación y eh, recurrir a recursos tecnológicos accesibles y que con esto aprendamos a usar mucho más y más a fondo el Internet. Eh, Como siguiente paso vamos a ver las componentes básicos del curso. En este video vamos a ver qué es un dato, qué es un sistema de gestión de base de datos, qué es información, qué es una base de datos, elementos de una base de datos, modelos de datos y tipos de datos. Bueno, como primer paso tenemos que un dato es una variable, es una representación simbólica de una variable, la cual puede ser cuantitativa o cualitativa. También esta puede ser presentada como una variable alfanumérica, numérica, espacial o algorítmica. Estos datos nos sirven para indicar un valor, se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Los datos también describen hechos empíricos. Para examinarlos deben ser organizados o tabulados, ya que un dato por sí mismo no puede mostrar demasiado, sino que se debe evaluar el conjunto para examinar los resultados. Listo, vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es un software que permite administrar una base de datos y proporciona el método de organización necesario para el almacenamiento y recuperación flexible de grandes cantidades de datos. Estos sistemas los usan más que todo las empresas grandes y que necesitan almacenar mucha información dentro de muchos servidores. Lo que hacen es, algunas empresas tienen servidores en los cuales estos datos, ellos prestan el servicio de datos para que las empresas que necesitan el servicio lo compren y tengan siempre almacenado esto. Estos lugares, o sea, los lugares donde se guarda los datos siempre suelen estar lejos de las empresas, ya que si ocurre algo dentro de las empresas, pues tenemos protegida toda nuestra información, ya sea cuentas, números, teléfonos, todo. Entonces siempre van a estar guardados en una base de datos organizada. Listo. Como siguiente paso vamos a ver qué es información. La información es un conjunto de datos procesados que tienen un significado de relevancia en un contexto específico. Estos datos, una vez organizados y estructurados, se convierten en información que puede ser utilizada para tomar decisiones, comunicar ideas, resolver problemas o adquirir conocimiento. La información es esencial en prácticamente todos los aspectos de la vida, que nos permite comprender nuestro entorno, aprender y actuar de manera informada. Esto nos quiere decir que con la información podemos sacar mucho más. O sea, tenemos algo de lo que ya podemos decir que es verdadero y es verídico. Entonces con esta información vamos capturando esto, lo que nos permite es saber si algo es cierto o simplemente es una falacia del mundo. Entonces esto nos permite recaudar datos de ciertas eh, partes y páginas, o digamos en este caso podemos traer mucho más de páginas web, y con esto vamos a tener mucha más información, y esta información podemos plantear que casi siempre es verídica. Listo, como siguiente paso vamos a saber qué es una base de datos. Y pues como les decía, una base de datos es como un sistema organizado que agrupa y almacena de manera estructurada un conjunto de datos relacionados, los cuales pertenecen a un mismo contexto o propósito. Estos datos deben de ser organizados de forma que puedan ser fácilmente gestionados, consultados y actualizados según las necesidades de los usuarios. Esto lo que nos dice es que una base de datos lo que nos permite es guardar información en la nube que después podamos encontrar fácilmente y podamos consultar, y que no importa en el lugar que estemos, si tenemos acceso a esta base de datos, pues siempre vamos a tener acceso a nuestros documentos o nuestros archivos que necesitemos.
Esto pasa como en Word o como en todas estas aplicaciones grandes de tecnología en las cuales si tenemos una cuenta, subimos todo esto a nuestra cuenta y se va a ir actualizando y si lo guardamos, pues podemos desde cualquier dispositivo eh, recibir esta información. También las bases de datos son multiplataforma, o sea, esto quiere decir que podemos utilizarlas en teléfonos, tablets, computadores, laptops, en casi todos los tipos de dispositivos que puedan encontrarse. Las características más importantes son independencia, tanto lógica como física de los datos. Cada dato es independiente y como físicamente también son independientes las cosas. La integridad de los datos, esto nos quiere decir que cada dato es seguro, pues están bien protegidos. Eh, Optimización de consultas complejas. Es mucho más fácil buscar en una base de datos que en un Excel. Un Excel podemos hacer muchas cosas así, guardar información, pero en la consulta de una base de datos es muchísimo más fácil porque siempre vamos a buscar una ID y un usuario en específico, en caso de usuarios. En la seguridad de acceso, esto nos dice que, pues, según el tipo de usuario al que ingrese, como por ejemplo el propietario y esto, pues pueden ellos hacer ciertas tareas. El respaldo y la recuperación de datos es que siempre va a estar en una nube almacenado y nunca, nunca, pero nunca se van a perder estos datos. Y si se pierde algún dato o se elimina por error, se pueden recuperar fácilmente. Esto es accesible también, es, lo importante de la base de datos es que es accesible a través de lenguajes de programación y tiene, pues como ya lo dije, acceso a varios usuarios. Lo que los usuarios son, pueden ser personas naturales, trabajadores de la empresa, el jefe, el gerente, todo este tipo de usuarios, y cada uno tiene una función específica dentro de la base de datos y tienen acceso a diferentes partes de la base de datos. Los elementos de una base de datos son: una base de datos está constituida por tablas, las cuales tienen el propósito de albergar un conjunto de datos organizados. Como dije antes, estos se organizan, los datos de una base de datos se organizan en tablas, los cuales pueden ir muchas filas y muchas columnas. Las columnas pueden albergan el tipo del dato, entonces puede haber un tipo de dato que se puede ser, la primera columna puede ser ID, la segunda puede ser nombre, edad, y la cuarta puede ser la contraseña, y la quinta puede ser el correo electrónico de la persona. Las filas pues se consideran que van guardando información de cada persona y pues representan la entidad de cada persona, y pues son cada persona tiene su fila y va a tener su nombre, su edad, su correo y su contraseña y su ID personal, que es única y irrepetible dentro de la base de datos. Bueno, como modelos y tipos de datos. El modelo de datos. Los modelos de datos es una estructura abstracta de los datos que define la organización y la relación gráfica o simbólica de las cosas de la vida real. Por otro lado, lo que buscan los modelos de datos es extrapolar la información con el fin de permitir tener un diseño que pueda ser entendido para el desarrollador de la base de datos. Esto nos quiere decir que sea mucho más fácil traer información de muchas partes por parte de los desarrolladores y poder interpretar lo que está dentro de la base de datos. Las propiedades de los modelos de las bases de datos son una estructura abstracta de los datos, hay una documentación, organización y estandarización de la información, existe un lenguaje común, tienen identificadas las identidades, existen reglas de negocio, intercambiar información, no hay ambigüedad, datos con un ID único y irrepetible, como lo decía ya anteriormente, cada persona tiene un ID, que si yo soy el ID 1, nadie más tiene mi ID 1, siempre va a ser mi ID el número 1 y nadie va a tener ese mismo ID dentro de una base de datos. No hay dependencia de dispositivos, ya lo decía, es un sistema multiplataforma que se puede pues usar en muchos dispositivos tecnológicos que hay hoy en día. Es estable, flexible y reutilizable. Esto de que es estable, pues si se cae muy rápidamente, los dueños de estas empresas de bases de datos gigantes eh, eh, levantan estas plataformas de manera rápida y pues siempre van a estar activas 24 horas. Los tipos de datos dentro de las dentro de las bases de datos son datos numéricos, fechas, string y como ya lo dije muchos tipos más que son
los correos, las contraseñas y todo eso para poder tener una organización dentro de nuestra base de datos. Bueno, muchas gracias. Este ha sido un video más del día de hoy de el curso de bases de datos. Estaré dejando el link de la página por si quieren visitarla abajito del video.